Bueno, vamos a entrar en un tema que es bastante importante y es la parte de iluminación. Realmente todo es importante, pero la iluminación también va a hacer que mejore la calidad y el realismo de las escenas. Para hablar de la parte de las luces, pues tenemos que voy a crear aquí una pequeña escena que simplemente sea aquí un piso y una pared, no es más. Simplemente para que veamos cómo actúa cada luz. Entonces, las opciones de luces están aquí. Vamos a ver las opciones básicas de las luces. Vamos a ver algunas nada más, todas no. Hay unas que son un poco más avanzadas, entonces vamos a dejar estas nada más. Y la primera que tenemos es una luz de foco o omnidireccional. O sea, es una luz que ilumina para todo lado. Si la coloco acá, des en cuenta cómo ilumina hacia todo lado. Es como una luz de bombillo. Entonces, esta luz va a iluminar, digamos que 360 grados mi escena. Vamos a ver el siguiente tipo de luz, que es la luz de foco. Y la luz de foco es una luz que empieza pequeña y se vuelve grande. Voy a aumentarle un poco aquí la intensidad para que lo veamos mejor. Y ya ahorita entramos en los parámetros de intensidad. Entonces miren que es una luz que se amplía y se disminuye. Es un cono de luz. El siguiente tipo de luz es una luz con objetivo. ¿Qué significa? Es la misma luz que acabamos de colocar, que es de foco, pero tiene un objetivo puesto. ¿Qué significa? Que a medida que yo me muevo, siempre va a quedar mirando ese objetivo. Pero resulta que es la misma luz siempre. Voy a borrar tanto la luz como el objetivo. Vamos a ver el siguiente, que sería una luz de área. ¿Y qué hace la luz de área? La luz de área hace una división, es como una entrada de luz indirecta, es como si estuviera una ventana. Entonces me ilumina desde el centro de ella hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia un lado o hacia el otro. Y estas luces sirven muchísimo como luz de relleno, o sea, para muchas opciones. Para una ventana, digamos, si quiero que simule una entrada de luz desde una ventana, pues simplemente lo pongo como si fuera la ventana y se ve cómo entra la luz. Para escenas es muy importante, son unas iluminaciones complementarias. Las luces IS son luces avanzadas de iluminación que necesitan parámetros reales de iluminación, entonces no lo vamos a ver por el momento. Y vamos a ver luz infinita. La luz infinita es una luz que no decae, que cae completamente en una dirección sin decaer y digamos que podría simular una luz del sol. Una luz que cae recta, sin decaimiento ni nada. Y pues tenemos una luz solar, que es una luz infinita con una etiqueta de sol, que no la voy a usar en este momento porque después vamos a ver algo que es el cielo físico, que es muy avanzado y mucho mejor. Y la luz PBR, que es para previsualización aquí en escena, que son las últimas opciones del Cinema 4DR19. Si tienen una versión anterior, pues no le presten atención a esas luces, porque pues, o sea, en sus versiones anteriores no va a estar. Sino ahorita, si tienen el 19, no le presten todavía atención a esas luces porque es de iluminación aquí en la escena, o sea, simulando una iluminación directamente aquí desde la escena, entonces pues requiere cálculos y se demora un poco. Entonces, esos son nuestros tipos de luz. Aquí está luz de foco, luz directa, luz de área y luz infinita. Conociendo los tipos de luces, vamos a ver entonces cómo o cuáles son las opciones de cada, cómo ilumina, cuáles son los parámetros de iluminación de cada una de ellas. Voy a eliminarlas, voy a dejar una sola para explicar los parámetros y realmente son los mismos parámetros para todo. Entonces, no importa qué tipo de luz haya, simplemente tenemos básico, coordenadas y empezamos con general. Acuérdense que básico pues es el nombre
si quiero que sea visible o no. Coordenadas pues es donde está ubicado, y general es donde empiezan todos los parámetros. Ten en cuenta que son muchísimos. Empezamos con general y con color, que tenemos las opciones de color. Ya vimos en textura, en la parte de creación de materiales y texturas, la parte de color. Pero pues podríamos darle aquí compacto para tomar solo un color, solo una opción de color, que es pues la de RGB y HSV, que es la que más conocemos. Pero como es una luz, también podríamos hacer algo, y es darle clic a Kelvin. Y puedo decirle que la luz sea un Kelvin específico. 6000, 5000, y pues obviamente con los Kelvin me va a dar pues el color real de esa luz. Pero pues como les digo, puede ser así o puede ser simplemente el color que yo quiera de la luz. Tengan cuidado porque obviamente la luz va a afectar toda la escena. Ya teniendo aquí el color de la luz, proseguimos con la intensidad, y des en cuenta que aquí está la intensidad. Una cosa es que tenga un color, una luz de color azul, y otra cosa es que ilumine más o menos. Entonces des en cuenta que aquí está la intensidad. Hay otra cosa importante, y es que la intensidad llega a un 100%, pero no necesariamente tiene que ser un 100%. Si está iluminando muy poquito, yo le puedo llevar a un 800%, digamos. Ya ahí sobreexpuse. O 200%, o 100%, o lo que se debería hacer más bien es complementar con varias luces más. Algo importante también, voy a colocar un objeto en la escena. Algo importante, voy a colocar más bien una esfera, me gusta más cómo se ve en la esfera. Entonces, algo muy importante en la luz es que hay que colocarle la sombra. Bueno, de ahí hacia abajo sigue el tipo que yo puedo cambiar a cualquier otro tipo de luz, el que yo quiera, pero lo que vengo a ver es la sombra. Y tengo varios tipos de sombra. Por defecto la luz no viene con sombra, pero le voy a decir la primera opción, tipo de sombra suave. Si se dan cuenta, solo hasta cuando saco un render se ve la sombra, porque pues él tiene que hacer muchos cálculos. También lo podríamos dar clic aquí a mostrar sombra y él me va a dar una previsualización. Pero si nuestros computadores no aguantan, es mejor pues desactivarlo, y cuando tenemos muchos elementos en la escena es mejor no tener esas opciones porque va a ponerse muy lento el espacio de trabajo. Pero entonces vamos a ver estas formas de la sombra. Y como ya lo habíamos visto, el primero es mapa de sombra suave. Cuando saco un render, veo esa sombra, me doy cuenta que la sombra tiene o está difuminada en las esquinas. Esa es sombra suave. Le voy a dar clic aquí donde dice sombra otra vez y le voy a decir ray trace o sombra dura. Y cuando saco el render, des en cuenta la sombra queda dura. Si comparo el anterior con el nuevo, des en cuenta que la línea, y aquí alcanza a afectar también la sombra en las esquinas, es suave o muy dura o puntual. Una podría ser para pues un interior, una luz que no sea tan fuerte. La otra podría ser, esta que es la sombra muy puntual, podría ser más bien de el cielo o la luz del sol, que es muy muy puntual. Y tenemos una última que es la sombra de área, y esta sombra es una simulación de una sombra directa, o sea, perdón, indirecta. O sea, es una sombra de área donde se difuminan muchísimo las sombras. Miren los tres tipos de sombra. Y esta me puede simular una entrada de luz de una ventana indirecta, no que el sol le esté pegando, sino que esté indirecta la iluminación y esté generando o sea, una entrada de luz y una sombra que es muy difusa. Es importante, yo voy a dejarle en mapa de sombra suave. Es muy importante que haya sombra. Por lo menos una luz debe generar sombra, o si no, nuestras escenas no van a quedar reales. Luego tenemos más opciones como no iluminar, iluminación ambiental, difusa, bueno, son parámetros un poco más avanzados. También, dependiendo del color, obviamente toda la escena cambia dependiendo del color de la luz. Ahora, si tengo dos luces, digamos una de color rojo y luego otra de color azul,
pues obviamente los tonos van a combinarse y pues podemos hacer cosas muy interesantes con la luz, como si fuera pues una iluminación real. Listo, además de eso tenemos cosas un poco más avanzadas como el detalle, y aquí en detalle pues voy a ver una cosa que es el desvanecimiento, que le voy a dejar cuadrado inverso físicamente perfecto, y esta opción es muy buena porque va a simular un parámetro del cuadrado inverso de la luz, que es muy interesante, y des en cuenta cómo afecta bastante y hace que tenga una sensación de realismo muy buena la iluminación. Entonces, no olvidar aquí en detalles el desvanecimiento cuadrado inverso físicamente perfecto. Luego tenemos cosas como la visibilidad de la luz, que si yo quiero podría aquí en general decirle luz visible. ¿Y qué va a hacer? Él va a hacer un efecto y va a hacer un glow, un efecto de que la luz se vea. Por acá. Y la luz se va a ver. Es cuando hay suciedad, cuando hay polvo, cuando hay ese tipo de cosas. Pero ya lo vamos a ver aquí con el ruido. La sombra y los parámetros de sombra, en donde puedo mejorar el mapa de sombra, si quiero que quede más fina. Tenemos opciones fotométricas que son bastante avanzadas, que son luces IES y bueno, parámetros de iluminación fotométricos más elevados, lo mismo las cáusticas. Son parámetros bastante más complejos. Y como estamos en la parte básica, pues vamos a dejar solo lo básico. Ruido. Acabamos de ver que puedo ponerle una visibilidad a la luz, pero también puedo ponerle un ruido. Yo le puedo decir que el ruido sea en la iluminación o en la visibilidad. Lo voy a dejar en la visibilidad por el momento y vamos a sacar otra vez el render y des en cuenta cómo se ve el polvo. Voy a ponerlo por acá. Miren cómo se ve esa luz con una especie de polvo. Si lo pongo en la iluminación, lo que hace es que todo lo que ilumine va a iluminar ese polvo también. O puedo ponerlo en ambos. Así puedo generar una entrada de luz de esas de casas antiguas, donde entra la luz y se cola por las ventanas y se ve como el polvo. Además de eso, esto viene ya por defecto con velocidad. Escala y velocidad del viento, entonces esto se anima automáticamente. Entonces es muy interesante porque ya viene la animación automática de esto. Voy a volverme a general y voy a desactivarla. Voy a decirle ninguno. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver más parámetros. Aquí en ruido tenemos pues el tipo de turbulencia y bueno, más opciones. Que cada uno ya verá un poco más, jugará con eso un poquito más. Luego tenemos lente y tenemos opciones de destellos de lente o simulación de destello de lente de cámara. Si yo le doy clic aquí donde dice fosforescencia, predeterminados tengo varias como una luz de zoom y miren que aparece la previsualización. Cuando saco el render, está muy bajito, voy a aumentarle el brillo aquí un poco. Ya se empieza a ver un poquito más, voy a alejarme. Ojo, voy a cambiar otro que no sea zoom, voy a ponerle esta, pongamos entonces otra que sea estrella. Y des en cuenta cómo me da los destellos de luz. También puedo poner una como esto. Y así puedo colocarle un destello de luz o de lente, más bien, a esas luces. Voy a dejarlo inactivo. Y por último tenemos proyecto, y proyecto puedo excluir algún objeto. Digamos, a un objeto una luz lo está iluminando demasiado. Yo puedo decirle a esa luz que excluya el objeto. ¿Cómo? Dándole clic acá, tocando el objeto que quiero que excluya y va a iluminar todo menos ese objeto. O al contrario, si un objeto está muy poco iluminado, puedo poner una luz que excluya todo lo demás y solo puntualmente ilumine un poquito más ese otro objeto. Ahora,
Todos los tipos de luz, el otro tipo de luz que es la de foco, tiene lo mismo, general, detalles, visibilidad, sombra, ruido. Puedo decirle aquí que sea que tenga sombra suave y que sea volumétrica para que se vea. Entonces, en el render va a salir el volumen y va a salir la iluminación y todo. Entonces, la luz de área también tiene los mismos parámetros de iluminación y todas las luces tienen las mismas opciones. Así que es solo cuestión de empezar a colocar las luces y empezar a, digamos que, jugar y definir un poquito cada una de ellas.